Se agradece y se descansa muchísimo mejor y da mejor salud además. Y de salud vamos a seguir hablando en los próximos minutos de algo muy relacionado con el verano en alguna forma y sobre todo muy relacionado con nuestros pies, sí. Esos grandes olvidados, como los tenemos ahí abajo tapaditos casi todo el año. Claro, y ahora llega el momento de quitarnos el zapato cerrado, enseñar, y no solo eso, sino que estar en contacto con la humedad, que si piscinas, que si playas, que si andamos a veces un poco descalzos. Bueno, y por eso hoy hemos querido invitar a nuestro plató a Carlos Martín López, responsable de podología de Quirón. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenemos razón o no cuando decimos eso? Tenéis mucha razón, sí, claro, sí. Hemos despreocupado un poquito el tema pies durante el invierno-primavera, pero ahora no. Y están en contacto directo, pues en algunas situaciones que nos pueden perjudicar, ¿no? Eso es. Sobre todo el problema que viene es que en invierno todo el mundo lleva los pies tapados, como no los enseña, tampoco los cuida en invierno. Cuando viene el verano todo el mundo los quiere lucir y es cuando vienen los problemas, sobre todo de dureza, sequedad de talón, que es muy habitual, sobrecargas de la musculatura, ampollas, el típico callo, el ojo de gallo de toda la vida. Entonces, claro, eso, si no hacemos una buena prevención y un buen seguimiento, al final pues acaba pasando factura. Ahora vamos a ir por partes, pero a mí, doctor, por ejemplo, siempre me fijo mucho cuando vas a la piscina y el típico sitio de la ducha, que siempre hay agüita, que siempre hay tal, y claro, aconsejable ir con chancletas, ¿no? Sí, imprescindible. Casi, pero aún y todo, a veces vas con chancletas y notas que el agua empieza ya a sobrepasar un poco, ¿no? Eso me imagino que hay que intentar evitarlo. Hay que intentar evitarlo. Lo primero, lo que decíais, lo primero es llevar chancletas, eso es indispensable. Sobre todo en los niños hay que tenerle mayor atención a los niños porque son los primeros que van a poder coger esas infecciones. Y luego lo segundo, que bueno, lo que decíamos, nos ponemos chancletas, llegamos al vestuario y rápido, calcetín, nos secamos todo el cuerpo y el pie, ¿para qué llegar ahí abajo si ya da igual? Y nos ponemos el típico calcetín húmedo, la zapatilla cerrada y llegamos a casa y lo tenemos macerado, lo tenemos como blanquecino, como la piel un poco humedecida. Eso es fatal, porque realmente lo que estamos haciendo es un caldo de cultivo. ¿Y eso en qué puede derivar? Eso lo que nos va a derivar sobre todo es en papilomas o en verrugas plantares y sobre todo en hongos, tanto en las uñas como el típico pie de atleta, que es la típica zona de lo que estamos viendo en la imagen, que son esas cosas que vemos ahí, que son unas grietas y como unas heridas que se salen entre los dedos de los pies. Ahí esa es la típica imagen, y eso se produce por un exceso de sudoración, se queda toda la zona húmeda y eso lo que hace es que se hace una pequeña herida y en la herida es donde se mete el hongo. Puede afectar también a las uñas, ¿verdad? Sí, afecta a las uñas. Lo que pasa es que ahí en las uñas tenemos que tener en cuenta también un poco a veces a qué se dedica el paciente. Por ejemplo, después de ver lo del ternasco, las imágenes un poco... sobre todo lo que nos va a afectar es el tema del calzado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si el paciente nos va a trabajar con bota de seguridad, es decir, que la puntera sea metálica y eso al doblar el dedo lo que nos va a hacer es producir un poquito más de lesión. A veces si el paciente tiene un poco el dedo en garra y suele llevar calzado pues un poquito más bajo y le roza bastante, al final lo que nos hace es deformar la uña. Y yo tuve un papiloma. Sí. Y además, bueno, la típica de cuando vas a nadar, la piscina y... Exacto. Entonces, a mí me lo quitaron. ¿Es posible que yo vuelva a tener otro papiloma o ya me quedo inmunizada con el tema del papiloma? Con los papilomas hay dos problemas principales. El primero es que tú te infectas con el papiloma y puede tardar 6 meses en que nos salga, o sea, en darnos cuenta que lo tenemos. Y luego lo siguiente, lo que tenemos que hacer es la prevención. Una vez quitado, tenemos que prevenir, lo que decíamos. Chancletas para ir a la piscina, secarnos los pies, ponernos calcetín de fibras naturales, sobre todo de algodón, e intentar con todas esas cositas mejoraremos bastante. Pero entonces hay gente que es más propensa a tener todo esto que otra. Sobre todo son los pacientes que son inmunodeprimidos, es decir, pacientes que tienen, por el motivo que sea, están un poco más bajos de defensa. Normalmente en esos casos suelen ser los niños o pacientes que, por ejemplo, que sufran un poquito de estrés o estén un poquito más bajo de defensa, hace que al final el virus, que no deja de ser un virus, se meta en la piel. ¿Vale? Entonces cuesta un poquito más de quitar. Y el pie de atleta, que es tan, es como una especie de enfermedad que es muy propensa en verano. Sí. ¿En qué consiste? Porque mucho hablamos pie de atleta, pero el pie de atleta, características principales. Lo que decíamos sobre todo es que se trata que a través de una grieta que se produce en la piel por la maceración se queda como reblandecido, sobre todo suele aparecer entre los espacios interdigitales de los dedos. ¿Y se llama así porque es frecuente en los atletas o se le ha puesto el nombre es sobre todo porque es en deportistas, que es lo que más sudoración. El nombre sería una tiña pedis, sería el nombre en concreto, lo que vemos en la imagen ahí. ¿Qué hace? Ahí se mete el hongo y lo que nos suele pasar es que nos suele picar, tenemos sensación de escozor. Cuesta mucho de curar porque sale entre los dedos. ¿Qué pasa? Que lo tenemos que tratar con un antimicótico.
primero de tratarlo con el antimicótico tenemos que saber qué hongo es. Una vez que tenemos el hongo, lo tratamos, pero tenemos que hacer otra vez la prevención. Es decir, que no nos sude, que nos pongamos el calcetín, porque si no realmente lo estás tratando, pero el hongo sigue estando ahí en su fiesta. ¿Es contagioso? Sí, es muy contagioso. Sobre todo de espacio en espacio, en otros pies y sobre todo en la bañera de casa y así, el resto de los familiares. Y ahora también es habitual, igual por el calor, ¿no? Las típicas ampollas que salen y hay quien tiene manía de pincharlas. Sí. ¿Eso? Eso, bueno, si es pincharlo, por decirlo de alguna manera, o sea, explotarla bien. Lo que es malo es arrancar la piel. Es decir, tenemos la típica ampolla que se nos ha reventado y nos queda como el pliegue de la piel levantada. Y tenemos la costumbre todos o con una tijerita o con algo arrancarlo. ¿Qué pasa? Que se nos queda toda la piel sensibilizada. O sea, ¿La aguja tiene que estar esterilizada o a poder ser, sí. ¿verdad? O sea, lo que se suele hacer es, lo pinchamos por un lateral, le sacamos el líquido, eso es lo que, por ejemplo, en deportistas o gente que va a la montaña, o sobre todo con la gente que suelen llevar calzado sin calcetín, al final por la fricción sale eso. O un zapato nuevo, una sandalia nueva. Eso, sí, sobre todo en las mujeres en esa zona. Soy fe. Que es el contrafuerte. Sí que es verdad que en la montaña sí que es verdad que también se te hacen los primeros, entre el calcetín más gordo, la bota más gorda, se hacen ampollas. Claro. Eso no es por los hongos, es por el rozamiento. Eso es por el roce, eso es por el roce. O sea, al final es la fricción de mover tanto el pie por dentro, nos sale esa ampolla, lo que tenemos que hacer es sacar y proteger la zona, eso es. Bueno, lo que está claro es que ante la duda o la mínima acudamos a un experto, un especialista, y él nos aconsejará y así evitaremos males mayores. Carlos Martín López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y ahora todos muy atentos porque ya